Se llevó a cabo una renovación de los créditos, o sea, una renegociación de la deuda en toda regla, porque el municipio de Guía y Sora, si los vecinos no saben, pues tenemos una deuda de 12 millones y pico de euros, de 12.473.000 euros, una deuda que nosotros la oposición consideramos demasiado elevada y que eso hace que las cargas municipales para poder pagar los intereses de ese capital y la amortización de ese capital pues sea muy alto. Estamos hablando de 1.200.000 y pico euros al año para créditos que ya se habían solicitado antes. Ya se habían créditos que ya se tenían consignados y se han renegociado las condiciones de ese crédito, de manera que en estos 2 próximos años va a existir un periodo de carencia, solo se van a pagar los intereses y no se van a pagar la amortización del capital. ¿Qué ocurre? Que como nosotros ya hemos dicho en el Pleno, está claro que el Partido Socialista no sabe quién va a gobernar en el 2011 este ayuntamiento, pero quien esté al frente del 2011 en este ayuntamiento pues va a tener una carga mayor económica, porque se va a tener que hacer frente a esos 2 años que no solo se ha pagado el capital, pues se va a tener que hacer frente a una carga mayor de la amortización de ese capital. Y estamos hablando que para el año 2011 pues vamos a pagar de las arcas municipales más de 1,5 millones de euros en amortización e intereses. Estamos hablando de una época de crisis económica donde no sabemos cómo van a estar los presupuestos del año 2011, pero muchos nos tememos que sean inferiores a los que tenemos a día de hoy, porque la bajada de la crisis ha sido muy grande, pero la recuperación será mucho más lenta. Entonces nosotros en este sentido hemos dicho que si se hubiese gestionado bien el dinero de todos los vecinos hasta ahora, pues no hubiésemos tenido que llevar a cabo esos créditos, no tenemos que haber consignado esos créditos, haber suscrito esos créditos con las distintas entidades bancarias para poder hacer frente a una serie de inversiones, y no tendríamos esa deuda ni tendríamos que renegociar esa deuda. Por tanto, nuestro sentido del voto ha sido totalmente en contra, porque entendemos que estamos hablando de que estamos retrasando el pago nada más. Bien, lo que aprobamos en este pleno no es pedir un préstamo nuevo. Yo creo que hay un intento por parte de la oposición o de Coalición Canaria de querer decir, no, se van a endeudar más. No, en absoluto, no pedimos más dinero. Lo que hacemos es negociar con los bancos en una situación en la que habrán bajado los tipos de interés para que durante este año paguemos menos dinero, y ese dinero que se va a pagar menos porque lo hemos negociado con los bancos, donde hemos llegado a acuerdos para que esta negociación sea a 0 tipo de gastos, pues nos permitirá tener más liquidez para hacer obra pública. Y hacer obra pública significa mejorar el municipio, crear infraestructuras, centros culturales, dotar de suficiente liquidez todas las obras que ya estamos ejecutando, pero además significa crear empleo, que es uno de los problemas que tenemos en el municipio, como en toda España. El no poder atender la enorme demanda de solicitudes de trabajo que nos llegan todos los días al ayuntamiento. Por lo tanto, lo que hacemos es negociar. No aumentamos la deuda, negociamos que la forma de pagar los préstamos a los bancos, y en absoluto vamos a dejar más endeudado al ayuntamiento. Este ayuntamiento ahora mismo tiene el nivel de endeudamiento que permite el gobierno de Canarias, y estamos bastante por debajo del nivel de endeudamiento que permite el gobierno de España. Hay una diferencia entre nosotros y Coalición Canaria cuando gobernó. Cuando yo llegué a Guía de Sora como alcalde, me encontré con una deuda y sin obras, sin infraestructura, sin centros culturales, sin centros ocupacionales para discapacitados, sin mejoras en polideportivos. Nosotros hemos pedido préstamos para hacer obras en su momento, y esas obras hoy son una realidad. Y además, con esta operación lo que estamos es buscando, para una situación de crisis, una mejor solución para pagar el ayuntamiento más cómodamente los plazos que tiene que pagar y estar al día. Ahora, cambiando de tema, sin embargo, va bastante ligado porque se acaba de aprobar el Plan General de Ordenación de Guía y Sora, y un plan general siempre activa la economía de un municipio, lo dinamiza. En este caso el alcalde decía que no hay nada nuevo, pero hacía referencia a la limitación del suelo industrial. Este tipo de cosas pueden hacer que Guía pues le pegue un poco más la crisis. Ya lo dijimos nosotros en el Pleno, que con la ley de medidas urgentes, ese recorte, que al final es un recorte, digamos, pequeño del suelo industrial, porque vemos que es un recorte pequeño en determinadas zonas o en determinadas actuaciones. No estamos hablando de que el suelo industrial de Guía de Sora se recorte de manera drástica, sino en determinadas zonas se entiende que no es conveniente ese tipo de suelo industrial, o sea, sino categorizarlo de otra manera. Sería de lo que estamos hablando. Pero incluso con la ley de medidas urgentes que se aprobó recientemente por el gobierno de Canarias, una de las salidas que se le da es justamente al suelo industrial, y sería una de las medidas que había que tener en cuenta dentro de este plan general, que por lo que hemos visto no se ha tenido en cuenta, y ya veremos cómo influye sobre el plan general. Pero que estamos hablando que el plan general es el documento máximo de desarrollo urbanístico y generalmente económico del municipio. Pero claro, no solamente podemos crecer de manera
desordenada basado en la construcción, porque ya hemos visto lo que está pasando en aquellas economías que solo se basan en la construcción y en este caso del turismo. Pero fíjate que, por ejemplo, que en Canarias el Producto Interior Bruto, o sea, la economía que genera el turismo un 30%, sin embargo en la península es un 10%, por eso nosotros nos estamos viendo más afectados que en otros lugares de España la crisis. Pero volvemos a lo mismo, si no diversificamos la economía y solo queremos vivir de la construcción, porque básicamente el plan general lo que digamos delimita o indica es el crecimiento urbanístico, no vamos a ningún lado. El municipio de Guiadisora tiene que crecer de manera sostenida y sostenible. No podemos seguir creciendo como hasta ahora. ¿Por qué? Porque hay una serie de infraestructuras que hay que dotar. O sea, tú no puedes edificar viviendas y viviendas sin tener en cuenta que para esas personas que van a vivir en tu municipio pues hacen falta colegios, hacen falta centros de salud, hacen falta carreteras. Entonces yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta para que pues el municipio de Guiadisora sea un referente. Tenemos la suerte hoy en día, no sé si es suerte o desgracia, que no es la palabra mejor, más adecuada, de que no hemos crecido lo que deberíamos haber crecido con respecto a otros municipios. Solo hace falta mirar hacia ambos lados del municipio de Guiadisora. Pero sin embargo, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta para ver qué errores se han cometido en otros lugares y no cometerlos en Guiadisora, porque algunos ya se están cometiendo. Claro, esto no lo entiende el ciudadano. Como no entendemos que un suelo estratégico para el desarrollo de un suelo industrial para el municipio, porque hay que darle solución no solo a la del futuro, a la del suelo destinado al puerto de Fonsalía, sino a los problemas de los empresarios que tienen una carpintería industrial, que tienen un taller de mecánica y que quieren un lugar donde poderse poner y quieren quedarse en Guiadisora. No quieren irse a Deje, ni a Arona, ni a San Miguel a una nave industrial, quieren quedarse en Guiadisora. Y nosotros planteamos una bolsa para hacer ese suelo industrial, pues nos dicen pues que no cumple, que no están de acuerdo con ese suelo y que no nos permiten que ese suelo esté ahí. Bien, al final nosotros, ¿cuál es la decisión? Seguiremos trabajando por conseguir esos suelos, pero lo que nos interesa es adaptarnos ya cuanto antes, aprobar el plan general si fuera posible cuanto antes y desatascar mucho suelo que podría dar mucho trabajo al municipio. En una situación de crisis como la actual, creo que una de las principales obligaciones del Gobierno de Canarias sería darle un empujón a los planes generales para que se aprueben cuanto antes y que los ayuntamientos tengamos la herramienta de sentarnos con nuestros ciudadanos y de poderles decir, tienen ustedes aquí suelo donde poder hacer viviendas de protección oficial, hacer una unidad de actuación para hacer unos chalés, disponer al mismo tiempo a través de eso, el que eso nos obligue a que ustedes, el empresario que construye, ceda suelo para zonas verdes, para colegios, para equipamientos deportivos, que no obliga al ayuntamiento a tener que comprar ese suelo, a comprarlo con un dinero que no tenemos y nos permitiría hacer gestión del suelo. Desgraciadamente no creo que se entienda de la misma manera por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo, pero en fin, en esa batalla andamos. eldigitalsur.com, la mejor opción en información.